Senador Cimadevilla tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Qué lindo sería vivir en el país que describió Mayans, ¿no? Señor presidente, previo a hacer algunas consideraciones sobre la ley, yo no debo dejar de señalar que a mi juicio, y en esto discrepo con algunos senadores que han opinado, estamos frente a una ley convenio. No he podido encontrar mucha bibliografía sobre la definición o la naturaleza jurídica de lo que es una ley convenio porque los autores no han escrito prácticamente sobre este tema. Pero sí es cierto que las leyes convenios para su formación tienen un proceso donde intervienen no solo la jurisdicción nacional, sino también las jurisdicciones provinciales. Y hay antecedentes en este país de leyes convenio. Yo tengo aquí, y traje a modo de ejemplo, la 24228, el Acuerdo Federal Minero, donde es una ley consensuada, es cierto, aquí entre todos los distritos federales y la Nación, pero la definición final del texto de la ley es el producto de un acuerdo. Y aquí también, más allá de que modifique una ley nacional que estaba vigente, cierto es que esta ley es el producto de un acuerdo. Es más, tiene una novedad de esta ley. La iniciativa legislativa, que es del Poder Ejecutivo en este caso, es compartida por los señores gobernadores que también firman el proyecto de ley que viene al Congreso de la Nación. Es decir, más allá de que no abarque a la totalidad de las provincias, cierto es que para mí, a mi modesto entender, puede que esté equivocado, estamos frente a una ley convenio. ¿Cuáles son las dificultades o las particularidades que tienen las leyes convenio? Y esto no solo rige para la ley de coparticipación, que dice el artículo 75, inciso segundo de la Constitución, sino para todas. Que estas leyes no pueden ser modificadas por el Congreso. O las aprueban o las rechazan. Y que también tienen un proceso de modificación que es más complejo, porque se requiere también, para la modificación, que concurra las voluntades de aquellos que han firmado ese convenio. Y aquí se han hecho modificaciones. Se han hecho modificaciones a esta ley. Una ni más ni menos que el Opsor va a ser en la playita, en la más baja marea. Vamos a andar caminando por la costa y nos vamos a chocar con las torres de petróleo. Eso ya es Opsor, para una de las modificaciones que le han incluido. Esto lo dejo planteado porque seguramente, alguien va a plantear alguno de este tipo de modificaciones que se han hecho, que curiosamente uno se entera por los diarios, porque uno participó en las reuniones plenarias que se hicieron y no teníamos noticias de que el gerente de una importante empresa estaba en el Congreso negociando algunas modificaciones de esta ley. Yo estoy acostumbrado a que los gobernadores de mi provincia actúen como gerentes de las empresas petroleras, pero no me gustaría que esas influencias gerenciales se trasladen al Congreso de la Nación. Yendo al texto de la ley, señor presidente, ¿por qué la vamos a votar en contra? Sobre el contenido del articulado, mucho se ha hablado, pero toda ley responde a una filosofía, a un espíritu, a una idea sobre lo que estamos legislando. A ver, si en este país estuviéramos discutiendo hoy la pena de muerte sí o la pena de muerte no, y decidiéramos avanzar en la pena de muerte, seguramente la segunda discusión sería cómo ejecutamos al condenado. Si una inyección letal, la silla eléctrica, o hacemos lo de los musulmanes y lo degollamos. Aquí estamos discutiendo una ley que propone una metodología para la explotación de los yacimientos, que es el sistema de la concesión, que no se usa más en el mundo. Es un sistema de entrega de los yacimientos que nosotros no compartimos. No compartimos la filosofía de esta ley. De allí que yo voy a hacer hincapié en esto más que en el propio articulado de la ley. Mire, señor presidente, acá se nos dijo que nosotros dejáramos de analizar el pasado y miráramos hacia adelante. Y en realidad yo no creo que estemos mirando al pasado si analizamos
desde la década del 90 hasta acá lo que pasó con la energía, sino que más que analizar el pasado, creo que estamos analizando la continuidad de todo un proceso que se inició en los 90. Y ahora voy a explicar por qué. Tampoco creemos en las teorías conspirativas que explicó el senador Fuente sobre que el manejo... Justo a los radicales no nos van a correr por izquierda. El golpe de Irigoyen, señor presidente, como se dijo, tenía olor a petróleo. Los ministros de quién fue el presidente de facto eran los abogados de las empresas petroleras. El golpe de Ilia tuvo que ver con esto también. Es decir, a nosotros no nos van a correr que por la posición que tenemos en contra de esta ley podríamos estar llegando a conspirar o ser parte de alguna conspiración de los capitales que manejan los hidrocarburos en el mundo. Ese palo para nuestro gallinero no va. Yo estaba leyendo el proceso energético en el país desde el 90 hasta ahora y es extraordinaria la coincidencia que encontré. Le diría que los fundamentos de una ley servirían perfectamente para otra. La exposición de motivos de la ley de privatización de YPF. Mire, no varían en absoluto con los motivos que se han expresado al impulsar el Poder Ejecutivo esta ley. Se decía lo mismo que se nos dice ahora, que faltaban los recursos, que había que fomentar la competencia, la incapacidad del Estado para financiar inversiones, que había que traer inversiones. Es más, nos decían que los trabajadores de YPF hasta se iban a convertir en empresarios, porque los íbamos a hacer socios de la YPF privatizado. Se señalaba en aquel momento por parte del mismo partido que hoy gobierna y por parte de los mismos actores que hoy impulsan esta ley, que la privatización de YPF se articulaba en un proceso de cambio ya logrado en estos primeros años de gestión gubernamental y la ineludible necesidad de que YPF consolide definitivamente su presencia en un mercado desregulado y competitivo. Se decía, y esto lo voy a leer porque lo quiero transcribir textualmente, no compartimos la idea que considera al petróleo como un bien estratégico de la nación. Se trata más de un recurso que, correcta y económicamente administrado, puede convertirse en un factor decisivo de transformación económica y que se comercializa en los mercados del mundo de una manera similar a los cereales y a los metales. Esta es la misma filosofía que inspira esta ley que hoy estamos tratando. El mismo informante del partido de gobierno decía en el Senado que la limitación de recursos por la que atravesaba el Estado dificultaba la capitalización de YPF, igual que ahora, dejando como saldo el estancamiento de la producción. La estructura regulatoria de la actividad se había convertido en una traba a la expansión del sector y recomendaba a YPF se encuadrara dentro de las reglas del mercado. Así no fue. Más adelante señalaba, las transformaciones iniciadas en 1990 permitieron a la Argentina el paso de país autoabastecido a país exportador neto y celebro que el petróleo se hubiera consagrado como el principal producto de exportación. Aquí seguimos dando la libre disponibilidad del crudo y estamos permitiendo también que se exporte el petróleo. Y no compartimos la idea de que el excedente sea exportable. Creo que es mucho más beneficioso para un país dejar el excedente como reserva, como hacen muchos países en el mundo. Los resultados están a la vista. Y este proyecto se nutre del mismo pensamiento. Mire, ante el fracaso de las políticas privatizadoras, la segunda respuesta que dio el mismo partido que está en el gobierno y con los mismos actores fue, hoy lo dijo el senador Sanz, la creación de ENARSA. ENARSA tenía por objeto, aquí lo tengo,
llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociados a terceros, el estudio, exploración, explotación de todos los hidrocarburos, el almacenaje, la distribución, la comercialización, la industrialización de todos estos productos, y se le daba además la titularidad de todos los permisos. Hoy estamos revirtiendo los permisos de NARSA porque fue totalmente ineficiente. Claro, en el medio de todas estas respuestas energéticas que el partido que hoy gobierna nos daba a los argentinos, todos los discursos eran planteados épicamente, siempre hablábamos, como ahora se habló, de nuestra soberanía energética, se hablaba del manejo estratégico de los recursos, del autoabastecimiento, se hablaba de todo esto. Por supuesto, ni la privatización de YPF primero, ni la creación de NARSA después, solucionaron los problemas energéticos. ¿Qué se le ocurrió entonces al gobierno? La colonización de YPF. Esa fue la otra alternativa a la que echaron mano. ¿Cómo? Y claro, las bondades, Repsol tenía que entender las bondades que significaba incorporar un socio argentino a la empresa con un trato fluido con el gobierno. Y aquí aparece Enrique, pero no Mosconi. Enrique Eskenazi. Claro, y con una metodología de compra de las acciones que si a mí me la diera la Coca-Cola, yo compro la Coca-Cola. Pagarla con los dividendos de la propia empresa. De esta manera se hicieron primero de un 15% y luego de un 10% del capital de Repsol. Esto tampoco dio resultado. Entonces viene la tercera respuesta. ¿Cuál fue la tercera respuesta? La expropiación parcial de YPF, que yo voté. Y voté por convicción, porque pertenezco a un partido que siempre ha entendido que el Estado no puede estar ausente en el manejo de los recursos energéticos. Y también la voté porque el señor ministro de Economía nos dijo a todos, aquí al lado, en el salón de al lado, que por la expropiación no íbamos a pagar nada, porque íbamos a compensar créditos. Nos mintió. Terminamos pagando y lo que los españoles querían, porque si uno saca cuentas, lo que vamos a terminar pagando por la expropiación de YPF era lo que los españoles querían. El proyecto recuerdo, el proyecto de estatización de YPF también se llamaba Proyecto de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina y que tenía por objetivo prioritario el autoabastecimiento en materia de hidrocarburos, perdido, según nuestra Presidente, por la política de los empresarios y no por falta de recursos. Ahora viene este proyecto. Yo los invito a que lean la exposición de motivo de todas estas leyes y actos administrativos y van a encontrar que es un calco a los fundamentos que acompañan este proyecto de ley. Está fundado en las mismas razones. Yo acá debo también admitir que el país necesita la diagramación de una sola política energética nacional. Más allá de que defienda la propiedad de los hidrocarburos en manos de las provincias o de los recursos energéticos en manos de la provincia, también comparto la idea de que no puede haber 24 políticas energéticas. Obviamente debe haber una sola política energética. Pero yo no creo que con esta ley podamos lograr los objetivos que se declaman. Porque a esta ley la mueven solo criterios rentísticos o fiscalistas. Decía el senador Pichetto en comisión que esta ley tiene un componente ideológico porque sostenía que cambiaba el canon para entregar los permisos por inversiones y que todo esto era un cambio ideológico. Y yo creo que sí, que sin dudas esta ley tiene un componente ideológico muy grande, muy importante. Lo que sí, yo creo que a los que impulsan esta ley no les importa lograr la soberanía energética, entendida como la entendemos nosotros. ¿Cómo entendemos nosotros esto de la soberanía energética? Como el pleno dominio, control,
y acceso preferente del Estado a la fuente de los recursos energéticos. Y esta ley plantea todo lo contrario, plantea la enajenación de los recursos energéticos. Entienden que la energía es solamente un producto transable en los mercados y esto es un componente ideológico fuerte de esta ley. Mientras que nosotros entendemos que la energía debe ser utilizada con un criterio estratégico. Y voy a ahondar en las diferencias entre un criterio y el otro, entre lo que es un criterio fiscalista y lo que es, a nuestro juicio, un criterio estratégico del manejo de los recursos. Hablar de criterio estratégico significa entender que el uso del recurso debe estar vinculado no a los intereses de las empresas, sino a los intereses vitales de la nación, y no solo a la rentabilidad de las empresas o a los problemas fiscales. Mire, la energía está tan importante, señor presidente, que así como ya no se concibe un país sin territorio, yo creo que tampoco se puede concebir un país que no pueda usar energía. No hay posibilidad de industrias, no hay posibilidad de transportes, no hay posibilidad de servicios, no hay posibilidad de comunicaciones. Acá estamos hablando porque estamos consumiendo energía. Es decir, sin energía no hay posibilidad de hacer absolutamente nada de esto. Mire, y que este proyecto está lejos del uso estratégico del recurso, lo puso de manifiesto el propio Galluccio ante una pregunta, creo que fue de la senadora Michetti. La senadora Michetti le preguntó al presidente de YPF, porque esta ley contempla beneficios en aquellos proyectos de un monto de 250 millones de dólares, que en la actividad petrolera no es nada. La senadora Michetti preguntó, ¿qué pasa si yo tengo 250 millones de dólares? Está en la versión taquigráfica esto. Yo tengo 250 millones de dólares, pero no tengo dólares. Tengo el equivalente a 250 millones de dólares, pero en plata argentina. ¿Qué contestó Galluccio? No, usted no puede porque esta ley tiene por finalidad el ingreso de divisas. A confesión de parte, relevo de pruebas. Esta ley está impulsada por los dichos del propio Galluccio, autor de esta ley, únicamente con un criterio rentístico, con un criterio de caja, con un criterio de hacernos de divisas, de la misma manera que estuvo pergeñada la ley de privatización de las empresas energéticas del país. Mire, ninguna de estas empresas que hoy están en los yacimientos estaría en condiciones de hacer lo que hizo YPF. Yo pertenezco a una provincia que en extensión es la tercera del país. En la década del 60 no éramos 100.000 habitantes. Entre pueblo y pueblo hay diferencia de 600 kilómetros. No todos. De 600 kilómetros. Y entre el medio de los dos pueblos nada. Si usted iba en auto se podía cortar a dormir la siesta en la ruta que nadie lo pisaba. Pero había una estación de servicio de YPF. Si esto hubiese sido pensado con un criterio rentístico, obviamente no la podíamos tener nunca porque no sacaban ni para el sueldo del empleado de la estación de servicio. Ahí no estaba la Shell, no estaba la ESO, estaba YPF. ¿Por qué? Porque entendíamos que el recurso energético, más allá de la renta que puede dar, tiene que servir para darle calidad de vida a la gente. Yo no sé, señor presidente, por qué desde el Poder Ejecutivo se insiste con un modelo energético, no solo que no se usa más en el mundo. Yo no puedo dejar de soslayar acá el triste papel que han desempeñado los gobernadores en todo este proceso. No solo porque han resignado facultades y autonomías de las provincias, sino, mire, han aceptado un tope de regalías del 12% que hasta el propio Galluccio, ante una pregunta que le hice, reconoció que eran escasas. ¿De dónde viene el concepto de regalía que todavía estamos utilizando en este modelo de explotación de yacimientos? Mire, lo inventaron los reyes de España para el saqueo de las riquezas de América. Daban permisos a los adelantados, venían, robaban, saqueaban y el rey se quedaba por un perchento. Este concepto de regalía
inventado hace 500 años, es el que todavía estamos utilizando para el relacionamiento con las empresas. Bien podríamos haber avanzado en otro sistema de relacionamiento. ¿Y de dónde? ¿Cómo? Sí. En una precisión más relacionada con la historia, no se llamaban regalías, los sistemas españoles eran la mita y el yanaconazgo. El último nombre difícil que significaba la explotación de las minas con mano de obra esclava que eran los pueblos originarios. No eran regalías. Además, otro de los temas es que esta ley no contempla la exigencia a quienes exploten nuestros recursos de que se le agregue un peso de valor agregado al producto que se extrae. En mi provincia, señor presidente, que es donde se descubrió el petróleo, desde 1907 hasta ahora, se ha extraído mucho petróleo y no tenemos una destilería. Los únicos que invirtieron, por lo menos, y ayudaron a colonizar la región fue YPF, empresa estatal. Estas empresas cumplen con una actividad meramente extractiva. Cualquiera que va a Comodoro va a ver los caños que van de los yacimientos al puerto. Es decir, y estamos aceptando una ecuación económica que es mala. A ver, yo escuché acá decir a senadores en la zona de Río Negro y de Neuquén cuesta conseguir un hotel, no hay casas para alquilar. Es cierto, se genera este movimiento laboral y es bueno que se genere, pero estamos justificando la entrega de los recursos, justificando la peor de las ecuaciones, cambiar recursos por salario. Este no es un negocio, ni para las provincias, ni para la Argentina. Acá nadie está previendo que se agregue al producto que se extrae algún valor agregado. Ni siquiera lo ponen como exigencia. Mire, y decía que yo lamento la posición de los gobernadores, no solo que claudicaron. El senador Pereira creo que era el que decía que los gobernadores habían sido presionados, más allá de lo que dijeron en la comisión. Pero también aquí, a confesión de parte, relevo de pruebas. Yo tengo en mi poder diarios donde los propios gobernadores de las provincias petroleras hablan de las presiones del Poder Ejecutivo. Mire, y curiosamente había dos gobernadores que habían llevado la iniciativa de investir con esta ley, el gobernador de Neuquén y el gobernador de mi provincia. Al gobernador de Neuquén le empezaron a aparecer publicaciones periodísticas por problemas económicos de algunas refinerías en su provincia, y al gobernador de mi provincia le apareció una denuncia de la AFIP por una cuenta en un paraíso fiscal de más de $1 millón, donde el propio gobernador de mi provincia dice, y el jefe de gabinete, la denuncia la mandó a hacer Cristina por mi oposición. Está en los diarios, por si alguno lo quiere leer, yo no estoy inventando absolutamente nada. Entonces yo no puedo dejar de analizar las concesiones que han hecho los gobernadores de provincia en este escenario que ellos mismos han confesado. Ni tampoco me legitima a mí esta ley que haya salido de la OFEPI, porque de la OFEPI también salió, presidiéndola Néstor Kirchner, la privatización de YPF. Y la actual presidente, legisladora provincial, en ese momento en la provincia de Santa Cruz, promovía declaraciones en la legislatura provincial, como las que tengo aquí, donde hablaba de la necesidad de la privatización de YPF. O sea, el hecho de que haya pasado por la OFEPI, a mí, en lo particular, no me da ninguna garantía de nada, porque ese mismo organismo fue utilizado para la privatización de YPF. Aquí también se hablaba de la ley corta y la defensa de la ley corta, y yo acá necesariamente tengo que hacer una referencia a este tema porque vincula a mi provincia lo que voy a decir. En realidad la ley corta tuvo un tratamiento exprés en este Congreso. Se trató en diciembre del año 2006, entró en vigencia en el año 2007. ¿Por qué la urgencia de esta ley? Mire, en mi provincia se comenzaron a renegociar contratos petroleros en agosto del año 2006.
los entró a renegociar el gobierno nacional, al punto tal que el contrato más vergonzante que se ha firmado en la Argentina, yo no tengo duda, que es el de Cerro Dragón, que firmó el dirigente del Frente Renovador, aliado de Massa y ex gobernador de la provincia del Chubut, Mario Das Neves, el de Cerro Dragón, lo comenzó a negociar el gobierno nacional en agosto del 2006. Se dieron cuenta, en la mitad del camino de la renegociación, que no lo podían firmar. Es más, en los borradores aparece el nombre de Debido, entre otros, firmando ese contrato. Aparecen cláusulas con compromisos a cargo del Estado Nacional en el contrato. Cuando se dieron cuenta que no lo podían firmar, sacan la ley corta con tratamiento exprés. Esto es, en enero del año 2007 entra en vigencia. ¿Sabe cuánto duró el principal yacimiento petrolero del país en manos de mi provincia? Gestión, vuelvo a repetir, del dirigente aliado a Massa, Mario Das Neves. ¿Sabe cuánto duró el yacimiento más importante del país en manos de la provincia a partir de la sanción de la ley corta? 2 meses. En 2 meses lo habíamos reventado. Son los mismos que yo escucho hoy que critican esta ley. Critican esta ley por el 12%. Por favor. Critican esta ley por el 12% del tope de regalías. ¿Sabe qué firmó el gobernador Das Neves? Un tope a las regalías del 12%. Se critican porque le quitan facultades impositivas a las provincias. ¿Sabe cómo resolvieron la cuestión impositiva en mi provincia? Primero Das Neves y luego Bussi. Eximieron del pago de impuestos a las empresas petroleras. Que en la práctica, lo quiero aclarar, es regalarle a las empresas petroleras varios presupuestos provinciales. Se los regalaron. ¿Pero por qué se los regalaron? Mire, el impuesto de sello, que es uno de los impuestos que eximieron, usted sabe que se calcula sobre el monto del contrato. Precisamente para evitar que se conociera el monto del contrato, porque también estos contratos hay prórrogas de prórrogas de prórrogas de prórrogas que llevan la concesión hasta el agotamiento del yacimiento. Entonces, para evitar que se conociera el monto del contrato, eximieron, entre otras cosas, del pago de los impuestos a los sellos. Es decir, esta ley, en definitiva, fueron precursores en mi provincia, los gobernadores de mi provincia, en este modelo de contratación y de enajenación. En Chubut venimos oponiéndonos hace tiempo a este tipo de contrato, señor presidente, y nos agobian, le puedo asegurar que nos agobian con publicidades, hablando de las bondades de este tipo de contrato. Es más, hay sindicalistas, no voy a decir todos, del petróleo que apoyan este tipo de contratos, sindicalistas que, recuerdo, también apoyaron la privatización de YPF, cuando quedaban sin trabajo miles de compañeros. Entonces, a veces es difícil tener espacios para plantear este tipo de cuestiones. Y lo quiero hacer acá, porque yo creo, señor presidente, que una futura acción de un futuro gobierno es poner en revisión todos estos tipos de contratos y todos estos tipos de concesiones. Y no van a poder las empresas invocar inseguridad jurídica. ¿Sabe por qué no van a poder invocar inseguridad jurídica? Porque en nuestro derecho positivo, desde el año 68, por la ley 17711, está incorporada la teoría de la lesión. ¿Qué es la teoría de la lesión? Yo no puedo pagar esta lapicera 1.000 pesos porque no lo vale. Si lo hiciera, tengo derecho a rescindir el contrato, devuelvo la lapicera y que me devuelvan los 1.000 pesos o ajustar el precio. Tiene que haber equivalencia entre las prestaciones. Pues bien, yo los invito a que miren la ecuación económica de cualquiera de estos contratos a ver si le encuentran equivalencia. En mi provincia se facturan por año más de 6.000 millones de dólares de petróleo. Por año. En el presupuesto de mi provincia quedan menos de 400 millones de dólares. Si esto es la lapicera por 1.000 pesos o no. Son contratos lesivos al interés nacional y pueden ser revisados y debemos, quienes tenemos responsabilidad política, a aquellos corsarios del petróleo que se animan a firmar este tipo de concesiones, que cuando cambie el gobierno también se van a ver expuestos a que esos contratos sean revisados judicialmente.
Y además, señor presidente, esta ley para mí es peor que la privatización de YPF. ¿Sabe por qué es peor esta ley que la privatización de YPF? Porque con la ley de privatización de YPF, en definitiva, estábamos privatizando de la superficie para arriba. Privatizábamos los depósitos de combustible, los oleoductos, las cigüeñas que chupaban. Pero hoy, ¿qué estamos privatizando? Con YPF nos quedaba la esperanza que en el año 2017 se vencían las concesiones y el Estado nacional o provincial volvía a recuperar los yacimientos. Hoy, ¿qué estamos privatizando con esta ley? Lo de abajo. Estamos privatizando los yacimientos y los estamos enajenando. Y enajenando a precio vil el 12% ¿De dónde sale el 12% de regalía? También esto hay que recordarlo. Sale de una ley del petróleo pensada para el monopolio estatal de YPF. Era el 12%, pero el otro 88% era renta argentina. Senador, si puede ir era renta redondeando. nacional. Cierro, señor Le presidente. agradezco. Cierro. Luego se privatizó YPF y se dejó vigente un sistema regalístico pensado para una empresa estatal. Otra barbaridad de la que hemos hecho. Mire, señor presidente, en mi provincia, además, este tipo de contrato ha significado, hoy se hablaba acá de las ventas. La British Petrol, quiero hablar de ese tema, que es una de las empresas beneficiarias de este contrato, tuvo un problema ambiental en el Golfo de México. La condenaron a pagar alrededor de 5.000 millones de dólares. ¿De dónde sacó los 5.000 millones de dólares? Vendió una parte del paquete accionario de Cerro Dragón a los chinos y con esa plata pagó a miles de kilómetros de mi provincia. Esto lo permite este tipo de contratos. La British Petrol, que quiero decir que estos contratos hay que revisarlos, porque en el caso de Cerro Dragón, y aquí tengo, porque esto no lo dice Cimadevilla, lo dice la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Hay una autodenuncia de coimas por parte de la British Petrol por la firma del contrato de Cerro Dragón. Mire, el contrato tenía dos firmas tiene ese contrato. La del gobernador Das Neves, el dirigente del Frente Renovador, y la del dueño de la empresa. Y acá está, señor presidente, la orden de investigación hecha por la Secretaría, por la Bolsa de Valores de Nueva York, ordenando la investigación a ver a qué funcionario, qué dirigente o qué partido se coimió. Lo digo para que no digan que es una cuestión de Mario Cimadevilla. Es una cuestión que se está ventilando en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Para terminar, señor presidente, otra de las cosas que hacemos por ley y que no vamos a poder cambiar, el control del petróleo, por declaración jurada. Ahora está establecido en la ley. En la ley. Estamos sometidos a lo que las empresas nos dicen que sacaron. Mire, yo le voy a contar un caso que ocurrió en mi provincia. Usted sabe que en mi provincia hay pingüineras. Un año aparecieron, ya hace bastante años de esto, aparecieron pingüinos empetrolados. Entonces se inició una investigación en el Juzgado Federal de Rawson a ver qué barco había perdido petróleo. Mire, los barcos salen de Comodoro y llegan acá a Ensenada, a la destilería. Entonces era fácil saber a qué barco se le había caído el petróleo. El que salió con 100 y llegó con 80 perdió 20 en el camino. Pero ¿sabe qué ocurrió y no se pudieron encontrar responsables? Que los que salieron con 100 desembarcaron 140. O sea que no se pudo saber quién perdió el petróleo, pero sí se pudo saber cómo nos robaban con las declaraciones juradas. Y este sistema es el que se establece y por ley. Cambiar este sistema va a costar. Realmente, señor presidente, yo tengo muchas dudas a veces sobre cuál es la posición del partido de gobierno en este tema. Yo pensé que había cambiado, digamos, ¿no? Y como decía Konrad Adenauer, no hace falta siempre defender la misma opinión, porque nadie puede impedir volverse más sabio. Se puede cambiar de opinión para hacerse más sabio. Yo a veces pensaba, que cuando renegaban del pasado los que están en el partido de gobierno, porque siempre reniegan del pasado, no fueron responsables de nada, se estaban haciendo más sabios porque cambiaban de opinión. Pero no, señor presidente, hoy están convencidos que mantienen la misma opinión. Nada más, señor presidente. Gracias, senador.